Emprendedores, buenos días. Bueno, estamos grabando el último episodio del año. Espero que el 2019 haya sido muy productivo, que hayan podido cumplir muchos de sus planes, sueños, de las metas que tenían planteadas. Y bueno, hoy estamos con Juan Manuel Castro. Juan Manuel es, aparte de mi socio en la operación de restaurantes, para mí Juan Manuel, lo describo como se lo digo a mi esposa, es un personaje un poquito atípico, digo yo, extraño, porque viene del corporativo, viene de trabajar en gran compañía, y después se pasó a emprendimiento, aceleración y ahora también en innovación, creación de empresas, startups. Se ha estado como en todos los roles, ha tenido todas las camisetas. Creo que esta va a ser una charla bien chévere. Juan, cuéntanos un poquito sobre ti. Chévere, chévere, gracias. Gracias por la invitación, Luis, me parece muy chévere este espacio. No, muy rápido, pues yo siempre he estado como en la intersección entre el emprendimiento y el intraemprendimiento. Yo empecé, lo primero que hice en mi vida fue emprender. Fue tan duro que decidí pasarme al corporativo. Yo creo que la gente subestima lo que es emprender, Sí, muchas veces. sí, pero además yo emprendí una época, y eso lo he repetido varias veces, como una época en que emprender no se llamaba emprender. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Y no era tan sexy. Era más como estupidez. Sí, sí, sí. En ese momento, y sobre todo porque me metí en temas de restaurantes cuando no había tanto boom. Pero entonces siempre estaba en esa intersección. Me gusta mucho el emprendimiento, me gusta mucho el intraemprendimiento. Emprendí varias veces en mi vida, he emprendido, tengo varias cosas, tenemos cosas juntos. Y también trabajé para corporativos, entonces dentro de ese espacio es donde me gusta estar. Por eso es como donde me ubico ahora, como en esa parte de la innovación. Entonces mucho tiempo en alimentos, trabajé para grandes compañías, en diferentes roles, digamos que también desde la operación hasta la parte ya directiva. Y... ¿Estuviste en Alpina, Corral, Exacto. Cocorico? Cocorico, en Fairmont, que es una cadena de hoteles de lujo. Y de ahí ya, digamos que ahí en una conversación alguien me dio un libro, en una gran charla, me dio un libro para mi vida, cambié todo, me tomé un año sabático acá, después me fui a vivir a Francia, y por esa razón llegué como a este otro espacio y era como siempre buscando como qué más se podía hacer, ¿cierto? Cómo podía impactar de una manera más grande, que era como lo que buscaba constantemente y por eso iba como escalando. Y ahí me gané una competencia de emprendimiento en la universidad y terminé en incubación como premio, pero me gustó más la incubación, me gustó la aceleración, me empezó a gustar como todo ese tema de modelos de emprendimiento ya un poquito más sofisticados. Me fui a estudiar esos modelos en Estados Unidos, estudié los modelos de Europa exitosos y bueno, de ahí resulté montando una aceleradora allá en Francia y después me vine para acá. Temas de la vida, me tocó parar, enfermedad, de ahí después llegó Polymath, gran escuela en mi vida, y ahí durante ese último proceso empecé a emprender nuevamente, empecé como a acercarme a ese espacio, y bueno, y ahí ya empezamos a emprender juntos y después decidí como todo el tema ya de innovación y enfocarme pues ¿Cómo pasa uno del gran corporativo, empresa consolidada, 2.000, 3.000 empleados a aceleración, empresa de 3, 4 empleados? ¿Cómo fue esa transición? Esa transición es chévere, pero más, digamos que hay dos cosas. Uno es como el perfil, eso se llaman jumpers, como los personajes que hacen eso, ¿cierto? Y son, digamos que hay muchas personas que dicen, no, pero mi comodidad. Yo creo que son las personas que tienen la capacidad de restringir sus ingresos y sus gastos de acuerdo a la situación en la que se encuentran, ¿cierto? Y que no lo miden, que yo llegué hasta este nivel, necesito estar en este nivel, no, llegué hasta este nivel, hice esto, para lograr otra cosa necesito bajarme, me bajo, ¿cierto? Entonces digamos que eso. Pero también parte de mi rol en términos de intraemprendimiento requería eso. Cuando yo me iba moviendo de un cargo a otro, casi siempre había mucha contracción. En algún momento había expansión, porque cuando pasé de Cocorico al Corral, por ejemplo, como ese espacio, pues eran mega dimensiones. Pero cuando me llevaron a Alpina éramos un equipo de 4 personas, increíbles todos, pero solo 4, creando una nueva empresa. Entonces digamos que esos movimientos yo creo que son los que uno necesita poder tener. Yo creo que cuando preguntas que cómo se hace, creería que se trata mucho de eso, entender tus necesidades, cuál es
lo mínimo con lo que puedes vivir y cómo puedes accionarlo y entender eso, esa flexibilidad yo creo que es importante. Sí, yo creo que ese es súper importante porque yo creo que lo que le permite no lo tengo como jumper, pero ese emprendedor que tiene la capacidad de estarse, no reinventando, pero moviéndose entre emprendimiento y emprendimiento, yo creo que mientras hay que mantener el costo del nivel de vida muy bajo para, a medida que los ingresos van subiendo, que ese costo se mantenga medio plano. Normalmente uno encuentra muchas veces pues que creo que pasa más en el mundo corporativo, a medida que te van incrementando de cargo, van subiendo tus salarios, tú vas incrementando tu costo de vida y pasas de apartamento de 500 a apartamento de 1000, 2000 millones, pasas de carros sí, cambias de club, ya el viaje no es a Cartagena, sino 2 viajes a Europa al año. Creo que esa es parte de la clave, tratar de mantener esos costos bajos. Sí, a mí es que hay una reflexión de eso que me encanta. Cuando yo estudié en Canadá, tenía un profesor que era increíble y él nos contaba una historia de un amigo de él y lo que pretendía era como explicarnos de qué se trataba todo este mundo. Y él decía, pues todo este mundo como emprender y restaurantes y como esas otras cosas que hice en ese momento. Y él decía que había que era dispuesto a empezar de cero nuevamente, ¿cierto? Ese era lo que decía, y nos contaba a través de la historia de un amigo de él que había sido como el presidente de yo no sé qué mega compañía, y un día se quebró y nadie lo quería contratar, y este personaje decidió volverse a ir a lavar platos y volver a empezar. Entonces cuando uno está dispuesto a volver a empezar y hacer las cosas desde pequeño, yo creo que ahí... Pero el ego, ¿y cómo maneja uno el ego ahí? El ego es muy jodido, el ego es muy jodido. Yo creo que ese es uno de los demonios que uno tiene permanentemente en esto. Cuando yo me salí por eso. El libro que me leí, lo que hablaba mucho era que uno empieza a cometer errores significativos en la vida porque el ego empieza a tomar mayor relevancia, pero además también uno aprende menos porque uno cree que se las sabe todas, uno también está dispuesto a eso. Entonces, todas esas reflexiones yo creo que son las que permiten que uno también como que tome ese tipo de decisiones. No es fácil. No es fácil. Sí, manejar el ego eso es de las duras, sí. Es de las difíciles. ¿Qué hace Juan Manuel hoy en día? Bueno, en este momento, digamos que yo he vivido mi vida, la priorizo y la tengo dividida como en diferentes frentes. El más importante es mi hijo. Yo creo que esa es como una de las labores principales que tengo en mi vida. Lo decidí así, amo eso, entendí que priorizar bien ayuda a tener claro ese tipo de cosas. Entonces, lo primero es lo segundo que tengo en mi vida es una empresa de innovación, digamos un emprendimiento de innovación que lo que hace es que tratamos de resolver problemas de la mayoría y eso lo hacemos con corporativos. Entonces, ¿qué es realmente? Es un venture builder y un estudio de innovación que o acompaña a las empresas, a los corporativos innovando o crea nuevas compañías. No las crea desde cero como Polemos. Lo que pretende es traer capacidades ya un poco más avanzadas. Ok, ahí estás dedicando gran parte de tu tiempo en este momento. Sí, a ese le dedico la mayoría de mi tiempo y digamos que lo que busco ahí son resultados exponenciales. Lo que pretendo en eso es ayudar a las compañías a lograr escalar y desarrollarse y acelerar, digamos que sus nuevos espacios, sus nuevas oportunidades, nuevos caminos. Pero también, digamos que eso es parte de mi tiempo. También le dedico parte de mi tiempo a emprender, digamos que la mayoría de emprendimientos contigo, en los cuales pues tenemos diferentes frentes y en cada uno de esos priorizo diferente mi involucramiento y tengo un par de cositas aparte. Yo creo que eso, entender cómo priorizas y qué rol juegas en cada una de esas cosas es relevante. ¿Cómo priorizar? ¿A qué decirle no? ¿A qué se le dice que no? ¿Cómo tomar esas renuncias estratégicas, dirían? Sí. Yo creo que lo importante es entender uno qué quiere hacer, romperlo en pedazos y decir cuáles no se va a comer en este momento, ¿cierto? Y ese es uno de los males, yo creo que de los emprendimientos y de los corporativos. Yo creo que en general es algo grande, nosotros trabajamos en eso. En términos de innovación es raro, pero una de las cosas que uno hace con la innovación es ayudar a priorizar a las organizaciones. Pero entonces yo creo que lo relevante es entender qué es eso que tú haces, ¿cierto? El 20% de tu tiempo produce el 80% de tu resultado. Si tú entiendes eso, claramente sabes a qué le dices que no. Claramente entiendes qué es lo que te genera
resultados, qué es lo que no, y eso lo vas a saber priorizar. Uno quiere hacer mil cosas. La gente dice que no hay tiempo, yo creo que sí hay mucho tiempo, lo que pasa es que uno lo usa mal. Yo creo que yo ando constantemente como en modo debug. Yo normalmente lo hago como, lo he contado, lo hago como 4 o 5 veces al año. Y es que 4 o 5 veces al año logro tener un pequeño espacio durante 2-3 días donde logro hacer una pausa, me medio desconecto y hago debug y trato de entender en qué se está yendo todo mi tiempo. Porque ahí uno normalmente empieza a encontrar reuniones que no generan valor, sí, actividades que uno no sabe en qué momento terminó realizando, uno tomó actividades que eran de otras personas y por algún motivo las hizo suyas, y hago debug, elimino y vuelvo y arranco como en modo fresco otra vez, y en ese momento se me dispara la productividad. Y luego pasan otros 3-4 meses donde me llené de cosas que no eran mías, o que no generaban valor, y otra vez cada 3-4 meses hago debug y vuelvo y arranco. Sí. Es un ejercicio chévere. Sí, te quería preguntar por qué rol juega la innovación y las startups dentro del gran corporativo. Digamos que hay varias cosas. Pues uno, yo creo que la innovación para los corporativos es un espacio que apenas están descubriendo, la innovación, digamos, que más sofisticada. Porque lo que hacían las compañías era que innovaban más en términos de producto o servicios. Por el tema digital, lo que están haciendo es que están innovando mucho en procesos, entonces están haciendo muchos temas de transformación digital. Pero digamos que lo que hace, lo que ayuda a la innovación a las grandes organizaciones es a ser más sostenibles, a crecer, pero también, digamos, que los permite de alguna manera impactar, ¿cierto? Poder resolver esos grandes problemas a los que me refiero, con los que me gusta trabajar, y es que ellos a través de la innovación pueden resolver esas grandes necesidades que tenemos sobre todo en la región. ¿Cómo compararías de pronto a los líderes en innovación, innovación como una palabra muy grande, a los líderes en el mundo versus lo que está sucediendo de pronto en América Latina? De pronto algunos casos a nivel global. Sí, pues a mí me gusta mucho ese espacio, porque yo creo que hay algo que pasó con el tema del acceso a la información que nos llevó a todos como si estuviéramos en el mismo estado, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero con eso? Y es que el acceso a la información te dice todo lo que está pasando en todas partes y tú crees que eso es lo que te debería estar pasando a ti. Entonces generalmente nos comparamos con Estados Unidos, queremos todos ser el Silicon Valley. Yo soy anti-tours, pues, por ese mundo, aunque es muy bonito y muchas cosas, pero es una distancia, sí, es un gap y una brecha que uno no debería perseguir. Entonces digamos que uno, partiendo de eso, creo que el tema de la información nos dejó unos gaps muy significativos donde las personas quieren estar mucho más alto de donde realmente pueden. Pero además porque la innovación se trata de actuar de manera simple y ágil. Entonces cuando nos ponemos esas grandes metas destruimos ese primer espacio. Entonces yo creo que la innovación está bien, yo creo que como latinoamericanos, y digamos que partiendo un poco de una conversación un poco más regional, los latinoamericanos somos muy creativos, somos muy apasionados, y yo creo que en eso somos más creativos que la mayoría, pues, del mundo. La diferencia, o lo que yo creo que es la brecha que hay realmente, está en cómo resolvemos los problemas y cómo usamos de alguna manera metódica las cosas para resolver esos grandes problemas. Entonces, voy a ir un poco a la pregunta, y es, yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, que obviamente allá el tema del capital está concentrado, pues la innovación se da porque el capital atrae esas innovaciones, pero también porque la demanda y la evolución del mercado es suficiente. Lo mismo pasa en Europa, está Asia, que es un poco diferente, pero ahora China con ese boom y con esas cosas que muestran que los países en desarrollo pueden lograr y tienen esas capacidades para llegar allá. Entonces yo lo que diría es que hay que entender que esto es como una escala de crecimiento, como una curva de crecimiento, y nosotros estamos en un punto naciente. La innovación, la tecnología, como todo eso está en un punto naciente. No significa que no haya penetración, porque hay mucha penetración de celulares, hay mucha penetración de internet, hay una cantidad de cosas que en infraestructura promueven ese desarrollo. Pero sí creo que hay un gap
significativo que me parece clave, pues como clave, digamos, y realista, ¿cierto? No hay nada malo en eso, o sea, uno no tiene que ser, no tiene que ser ese otro mundo. Sí, es la realidad. De pronto, ¿algunas recomendaciones para el corporativo en temas de innovación? De pronto algo que estés viendo tanto de errores como casos de éxito ya más aterrizado a nivel Latinoamérica, cosas que estén funcionando, que no estén funcionando, de pronto algunas recomendaciones. Sí, pues yo creo que en términos de los corporativos... Aquí hemos creado un par de ministerios ya, vamos a crear en esta ocasión vamos a crear el Ministerio Nacional de la Innovación. Listo, va a ser separado, ya creamos el Ministerio de las Startups y la vez pasada creamos el ministerio, ya no me acuerdo, llevamos como 4 ya. Muy bien. Recomendaciones para el Ministro de Innovación. Muy bien, muy bien. No, digamos que yo lo dividiría en los frentes del ecosistema. Entonces, uno, el corporativo, yo creo que el corporativo lo que le hace falta es tener una tesis de innovación, así como existen las tesis de inversión. Yo creo que hay que entender claramente qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer, qué recursos están y hacia dónde se dirigen, ¿cierto? Eso es una manera muy sencilla, entendiendo su estado actual y entendiendo a dónde quieren llegar. Digamos que eso, partiendo desde eso. Y digamos que recomendaciones para ellos es actuar más ágil, que eso es lo que ellos ya entienden, ellos ya tienen esa necesidad clara, saben que tienen que actuar más ágil. Actuar más ágil, yo no lo... Bueno, es difícil verlos actuando, creo que es la queja de siempre, el corporativo se mueve lento. Sí, se mueve lento. Se mueve lento, pero esas son las capacidades que alianzas y que otro tipo de roles, como digamos compañías como la que nosotros tenemos, es lo que pretende es eso, ¿no? Permitir que esas capacidades que no tienen estén desarrolladas a través de un tercero, porque al final de eso se trata también. En lo que no eres bueno, trae a alguien que es bueno, desarrolla esas capacidades conjuntamente y después absórbelas y tú las puedes desarrollar. Entonces digamos que eso en términos de los corporativos, actuar ágil, no actuar tanto desde el expertise, sino estar más dispuestos a aprender. Yo creo que eso es parte del proceso. La clave ahí sin duda es el tema del aprendizaje. Recorro un poquito el ecosistema, como en eso. ¿Quieres que para cada uno de eso? A ver. Porque los startups, dentro de ese mismo espacio de innovación, yo creo que lo que les recomendaría es que no se enamoren de la solución, sino que se enamoren del problema, ¿cierto? Y eso lo repiten muchas personas. Y es que generalmente en el emprendimiento uno se enamora de lo que uno está haciendo y se olvida mucho de cuál es el problema. ¿Cuál era el problema? Sí. También en lectura que me encanta pues leer y cosas que hemos identificado también es que no es el tamaño del mercado, es el tamaño del problema. Entonces cuando uno se enamora del problema realmente va a encontrar diferentes maneras de resolverlo. Cuando uno se enamora de la solución solo tiene esa y ese es uno de los problemas. Yo creo que ahí esa sería como parte de mi recomendación. Lo otro es para los emprendedores, yo creo que no estén solos, ¿cierto? El emprendimiento yo creo que es un espacio muy solitario y eso es muy difícil. Yo creo que uno se debe rodear de la gente adecuada, así sean conversaciones, espacios como los que tenemos nosotros traemos gente, la sentamos, mil cosas, estar dispuesto a oír y hablar de sus ideas, yo creo que eso es importante. El emprendimiento es muy solitario, yo creo que uno no puede estar dentro de ese mundo solo. Sí, el emprendimiento es súper solitario. Yo creo que en mis primeros años éramos los que éramos en la oficina y las conversaciones eran con los que estábamos dentro de la oficina y creo que es uno de los grandes aprendizajes en el tiempo, como rodearse, recibir nuevas ideas, para recortar un poco esa curva de aprendizaje, uno cómo utiliza los recursos, personas que hay afuera, más allá de simplemente la oficina. Eso me parece chévere. Sí. Además que me acordaste de algo y es cuando estuve en Silicon Valley, un personaje, un fondo pues muy grande de Francia, muy grande, uno de los más grandes que existen, decía que ellos no invertían en negocios de una sola persona. Entonces yo le preguntaba por qué y decían que el emprendedor solitario significa que no le ha podido vender su idea a alguien más, ¿cierto? Pero más que eso, porque sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso, más que eso me parece que es que no tiene con quién rebotar sus ideas. Y yo creo que es importante poder rebotar y ese ir y venir de las ideas es supremamente importante porque ahí es donde se nutren. Entonces sí, creo que eso hay una teoría de autocumplimiento y es, pues, si tú crees que eso es
y no tienes con quién rebotarla, con quién debatirla, por lo menos para darle un nuevo contexto a la idea, pues terminas persiguiendo simplemente lo que tú creías, Sí. esté bien o esté mal, Sí, sí, sí. y pues de cada 10 decisiones, 5 están mal. Entonces, Sí. pues, cuando no tienes con quién rebotarlas, te vas a asegurar que esas 5 estaban mal, de pronto con otras cabezas, Sí. de pronto no eran 5, sino 2 o 3 las que estaban mal, o 4, bueno, quién sabe. Juan, ¿qué rol cumplen las startups dentro de la estrategia de innovación? Una startup, ¿para qué le sirve a un corporativo? El corporativo que todavía está pensando en solo tener su área de innovación, research and development, Sí. y de pronto no ha visto la posibilidad que existe de trabajar con startups. Sí. Pues yo creo que hace parte como de esa tesis que hablo, como cuando uno construye algo claro de dónde quiere ir, pues uno de esos espacios son alianzas o desarrollo a través de terceros. Y yo creo que lo que hacen dentro de ese espacio los emprendimientos es que le dan la agilidad y el pensamiento disruptivo, pero además ese apetito por riesgo que no tienen las grandes organizaciones. Entonces, los emprendedores y las startups, digamos, están persiguiendo cosas que para los corporativos o son muy pequeñas, que no son tan interesantes o que son muy distantes, ¿cierto? Entonces, en ese rol juegan un rol increíble hacia sus intereses de sostenibilidad, pero hacia lograr llegar a nuevos clientes. Pero sin duda es que con un emprendimiento pueden aprender de una manera mucho más rápida. Mencionabas ahorita uno que me parece, para los que no venimos con trayectoria enorme del corporativo, el corporativo, estas son como esas conversaciones de huevo gallina, el corporativo tiene una facturación tan grande y de repente se asoma y ve una startup con una facturación tan pequeña, pero creo que se les olvida que ese gran corporativo empezó siendo un emprendimiento y en los últimos 10, 20, 50 años, el tiempo que sea, se terminó convirtiendo en una compañía enorme. ¿Cómo recordarle al corporativo que todo arrancó siendo pequeño? ¿Cómo recordarle que le hagan una apuesta a la startup o la idea que están haciendo? Cuando la subestiman en el PIG o en su balance termina siendo algo tan chiquitico. Sí. ¿Cómo tener esa conversación con la junta directiva del Sí, eso es corporativo? muy buena pregunta. Yo creo que está detrás del valor del aprendizaje. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Las grandes organizaciones, y tienes toda la razón, yo creo que empiezan a mirar todo en volúmenes, ¿no? Toneladas, hablan de millones, si esto no llega hasta tantos millones, esto no es viable. Y yo creo que así es muy fácil descartar cualquier idea, ¿cierto? Una idea llega muy pequeña, le puedes descartar porque Sí. en este momento pues, no tiene el potencial. Sí, no. sí. Pero además porque yo creo que el problema ese del mercado, como ese de TAM, pues que miran el Total Addressable Market, que ahí me parece que ahí es uno de los problemas, es donde se empiezan a descartar cosas que realmente son valiosas. Entonces, para mí esta es detrás del valor del aprendizaje. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Y es que los startups aprenden muy rápido, pero le permiten generar y gestionar ese aprendizaje hacia la organización muy rápido. Si la organización entiende que aparte de que hay una oportunidad grande en el futuro, lo que puede hacer es que puede aprender muy rápido y puede gestionar ese aprendizaje, está ganando, ¿cierto? Entonces, a mí algo como uno de los aprendizajes muy interesantes y algo que usamos mucho en Mindhack ahora y parte de lo que aprendí con Polymath es el aprendizaje no es solamente el que aprendiste, es cómo lo aprendiste, ¿cierto? Se divide en tres. Entonces un aprendizaje se divide en tres partes. Uno es el camino del aprendizaje. ¿Qué hiciste para aprender? Después tienes el aprendizaje como tal y en tercero tienes como qué vas a hacer con ese aprendizaje, ¿cierto? Si una organización grande ve en esos términos un emprendimiento, dicen, no, esta gente aprende súper rápido, entiendo cómo aprendió, entiendo qué aprendió y entiendo qué hizo con ese aprendizaje, puedo transferir esas capacidades a la organización, puedo pasárselo, no sé, al go-to-market, a la estrategia de consumidor, se lo puedo pasar a mercadeo, se lo puedo pasar a una cantidad de cosas, entonces lo pueden explotar inmediatamente, ¿cierto? Porque claro, cuando uno lo empieza a ver en temas de ciclos, es muy difícil, además que las organizaciones también tienen el problema de que las personas que están dentro de una organización quieren estar, no sé, 3 a 5 años, lo que sea, en roles y no son como un emprendedor que se quiere casar con su negocio durante mucho tiempo. Entonces, también me parece que ayuda a tangibilizar las cosas mucho más rápido, ayuda a que se genere valor mucho más rápido. Una pregunta ahí, viniendo del corporativo, viniendo de compañía enorme, con las estrategias de innovación, la tesis de innovación,
para que algo sea efectivo, que tenga realmente efecto al interior de un corporativo, ¿qué pasa si el presidente de la compañía no le está creyendo, no le cree a los temas de innovación? Se me dificulta hoy en día, pero seguimos teniendo mucho presidente de corporativo ultra tradicional que cree que tiene todas sus capacidades y todo lo que necesita ya lo tiene. ¿Qué pasa si el presidente no le cree a la estrategia o a la tesis de innovación? ¿Viable, no viable? ¿A la innovación pedaleando hacia adentro? No viable, pero yo creo que eso tiene soluciones relativamente sencillas. Yo creo que no es viable, entonces la respuesta a tu pregunta es que no es viable, pero no es viable porque, y yo pensé que no era así. Yo en algunas cosas empecé a decir, no, venga, trabajemos desde abajo, vamos transformando la organización. No, sí se necesita que empuje desde arriba, porque el líder es quien empieza a jalar el aprendizaje, es quien empieza a jalar esa gestión de lo nuevo, que lo nuevo permea la organización. Si para él no es valioso, para nadie más es valioso. Si para él únicamente el resultado es valioso, fallar no tiene sentido. Fallar significa echar a una persona. Entonces por eso tú ves como las organizaciones ahora se están volviendo, son learning organizations, organizaciones que están aprendiendo constantemente y que tienen como core eso. Pero sin duda se necesita que la cabeza lo tenga. Pero ¿por qué digo que se soluciona fácil? Y es que para mí mucho de eso es temor. Cuando se empieza a hablar de innovación y todas esas cosas y uno empieza a llegar ya hacer es como, yo no entiendo eso, quién está hablándome de esas cosas, qué es lo que está pasando allá, yo dejo eso allá mientras que yo me salvo o lo que sea, pero es simplemente tener a las personas adecuadas en los roles adecuados, tener asesores, tener conversaciones, estar dentro del ecosistema, entender qué aportan, y ahí la persona va a desatar como un interés real, y eso es lo que permite que suceda dentro de la organización. Sin duda, yo no trabajo con organizaciones que no estén listas. Sí, evangelizar. Pero sí ayudo a que estén listas. Juan, un par de recomendaciones para el emprendedor. Ahorita estamos viendo mucho al corporativo, algunos corporativos empezando a crear sus fondos de inversión en emprendimiento. Y veo que se están acercando mucho más, pero al emprendedor normalmente no se le ha educado, no se le ha dicho. Y sobre todo el emprendedor que no viene de trabajar en el corporativo, entonces no entiende las dinámicas internas. ¿Algunas recomendaciones para el emprendedor, la startup que va a acercarse o va a empezar a trabajar con un corporativo? Sí, yo creo que a ambas partes, ¿cierto? Uno es que cada uno habla un idioma totalmente diferente. O sea, uno habla startup y el otro habla corporativo. Son los idiomas. Son dos idiomas diferentes. Entonces hay que aprender otro idioma, ¿cierto? Principalmente hay que tener eso. Entonces yo lo que les diría es, uno, hay que entender cuáles son las necesidades que persiguen ellos, porque sin duda yo creo que hay que entender dónde se alinea. Entonces en cuanto a sugerencia, yo le diría a un emprendimiento, es uno, que entiendan hacia dónde van, ¿cierto? Que entiendan su ambición, que entiendan también que si quieren acercarse a un corporativo, pues el corporativo va a funcionar de una manera diferente. Tienen otro lenguaje, que necesitan aprender eso y necesitan lograrlo. Pero que al final todo esto se trata de relaciones que agregan valor a ambas partes. Entonces deberían entender ellos cómo le agregan valor al corporativo y el corporativo cómo les agrega valor. Porque al final me parece que son ese tipo de inversionistas que son inteligentes, ¿cierto? Es dinero inteligente y va a entrar porque además tienen un expertise muy valioso, un network, unas redes, una distribución, unas capacidades pues, diferentes. Entonces, si en eso va en alineación, yo diría, listo, entiéndanlo, aprendan un poco de eso y entiendan cómo es trabajar con ellos. Nosotros hablamos varias veces de eso y es como, yo no creo que uno se deba casar inmediatamente, primero hay que empezar a salir. Enamorarse, sí, es una relación. Sí, entonces es más como, bueno, ¿qué tipo de proyecto podríamos perseguir con ellos? Hagamos algo en conjunto, primero nos entendemos y vemos si hay un fit. Y si sentimos que no somos el uno para el otro, muchas gracias, nos vamos. Sí, pero además porque en esto va a haber conflicto y eso es natural. Sí, es natural. Es natural. Sí. Y es a lo que deberían estar dispuestos. Es como, bueno, yo voy a estar dispuesto a pelear un poquito para crear algo más grande. Exacto, para crear algo más grande, sí. Chévere, ok. Estando habiendo pasado por tantos lugares, ámbitos y demás, cualidades que puedas identificar muy claro en un personaje que es líder. Okay. Personaje que esté siendo líder desde organización grande o que sea líder desde su entorno donde tiene nada más una o dos personas a cargo. Okay. ¿Cuáles son las cualidades que son comunes en las personas?
Sí, yo creo que lo primero que diría es maestría, y puede que eso suene raro, pero las organizaciones se olvidaron que lo importante es quién enseña a las personas y quién aprende, como ese ciclo de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Y es que cuando una persona entra en una organización, debería tener un rol, un maestro, a quién es al que le aprende la manera en la que funciona la organización, sus políticas, su gestión, todo su proceso, pero además es quien ayuda a cortar su brecha para poder ejecutar mejor. ¿Cierto? Entonces las organizaciones con el tema de los millennials es como, no, los millennials no quieren hacer nada, ellos quieren vivir su vida, van a estar acá solamente 2 años, yo no voy a gastar un peso, y es lo contrario. Los millennials, y nosotros lo encontramos, un insight muy profundo, que encontramos, y es que ellos quieren aprender de algo. Y las organizaciones sí tienen un entrenamiento, tienen una cosa por allá, pero no tienen un proceso de maestría. Tienen un tema de coaches y como de otras cosas, pero es realmente, venga, aprendamos haciendo, aprenda de este proceso, hágalo diferente si quiere, pero tengamos un proceso de maestría. Entonces yo creería que una maestría, sin duda, y es estar enfocado a quién enseño y de quién aprendo. ¿La figura del mentor es útil en ese concepto de Sí, aprendizaje? sí, yo creo que el mentor es interesante. Lo que pasa es que al final yo creo que el mentor y el coach tienen como roles un poquito distantes. El maestro está contigo, están trabajando de la mano constantemente, ¿no? Okay. No son iterantes, ellos están... Más allá que una mentoría. Sí, sí, ellos están más dentro. profundo. Sí. Okay. Y por eso yo creo que es dentro de la organización. Un líder es como el que está contigo permanentemente, que yo creo que eso es muy importante. Claro. Ahora está, digamos que muy visible el tema de la vulnerabilidad, un líder reconoce sus fallas, reconoce sus dificultades, y yo creo que eso es muy importante, ¿cierto? Porque de esa manera la gente tiene una mejor relación con ellos, se da cuenta que no son personas pues intocables, y que no son personas que lo saben todo, sino son personas que también están en un proceso. Otra cosa que yo diría es la mentalidad de crecimiento, que también ahora es un poco, o está como en boga, y es el growth mindset, esa mentalidad pues de crecer. Yo creo que esas 3 cosas, y la mentalidad de crecimiento es simplemente entender que tienes la capacidad de desarrollar las habilidades que necesitas, de eso se trata. Entonces, yo creo que mientras que tengas esas 3 cosas en cualquiera de los ámbitos, vas a poder estar muy bien dispuesto a aprender y a enseñar, entendiendo claramente cuál es el rol que tú estás jugando, y digamos que dentro de ese espacio estar dispuesto a aprender, a ver qué es lo que va a pasar, qué puedo hacer para lograr las cosas de una manera diferente. ¿Cuál sería una cosa que realice un personaje que te diga definitivamente no es alguien con el que quiero seguir trabajando? Que te desanima, desmotiva completamente. Bueno, yo creo que lo primero es la honestidad, pero la honestidad en diferentes frentes, no solamente material y económica, sino la honestidad intelectual, que la persona realmente sea honesta contigo, que sea honesta consigo misma, y que no esté pues, en otro espacio. Yo creo que eso sin duda es como una de las cosas que me distancia. Y creería que lo otro es tal vez lo que me pasó a mí, y es creer que uno lo sabe todo. Yo creo que cuando uno se encuentra con una persona que lo sabe todo, uno no tiene nada que hacer ahí. ¿Sí? Entonces, porque no hay esa capacidad de generar valor. Entonces yo creo que esas son como 2 cosas que me distanciarían pues, de las personas. Ok, chévere. Juan, ¿alguna ya para ir cerrando recomendaciones para el gobierno, para las entidades del ecosistema, para los que están liderando los que lideran todas estas conversaciones y políticas públicas y demás? Recomendaciones en temas de innovación, de emprendimiento, de startups. ¿Dónde crees que se puede todavía crecer, cambiar, ayudar? Sí, yo creo que, y esto tal vez lo he repetido en algunos espacios, y es, yo creo que lo que cada uno tiene que entender es cuál rol juega, ¿cierto? Y lo que siento que pasa en Colombia, y por eso el tema de los tours, y cuando la gente se va como a otros espacios, es que todos queremos hacer todo, y lo que empieza a pasar es que los roles se empiezan a volver muy grises. Yo creo que nos hace falta definir un poco más los roles de cada uno de esos, y que cada uno se enfoque en perseguirlos adecuadamente. Entonces, ¿a qué voy con eso? Y el gobierno me parece que tiene unas iniciativas increíbles, yo creo que tiene unos frentes muy interesantes, pero también en algunas cosas como que pica por diferentes lados. Y me parece que es mejor
que ellos, que son un habilitador del ecosistema y de la innovación, se dediquen a eso, a habilitar que las cosas suceden, a generar las conexiones, a establecer los espacios para que sucedan, que hay muchos, o sea, yo creo que en eso ha avanzado pues, el país en términos gigantes, pero es un interés genuino de aportar en el rol que tienes. Entonces, el gobierno para mí lo que debe hacer es ese habilitador de las cosas, ¿cierto? Y entender en qué capa trabajan. Para mí en este momento se debe trabajar en la capa más baja. En las bases. Sí, en las bases. Eso es lo que creo que es como el foco. Y a medida que se va superando, pues uno va trabajando más arriba, más arriba, más arriba. Con todos esos espacios que están desarrollando, yo creo que está bien como lo que están haciendo con Se Emprende y con esos modelos que trajeron de Europa, sobre todo de Europa y de Estados Unidos. Lo que creo que debe pasar es más entender realmente qué rol pretende eso, porque si no se empiezan a hacer brechas. El tema de Station F es por aquí arriba. Cuando Francia creó eso es porque el gobierno abajo le metió de todo durante muchos años. Entonces es como nosotros estamos 2 años acá y ya queremos hacer lo que ellos hicieron ahora, cuando hace 10 años hay una diferencia grande ahí. Entonces hacia eso, a los otros entes, yo creo que en general tal vez sería mi recomendación entender qué rol juega uno, enfocarse en ese rol y empujar. O sea, el foco da capacidad y da profundidad. Entonces creería que ese sería como mi super. Para cerrar, hagamos un intento de grabar allí. Voy a hacer un dibujo a ver qué tal queda. Y creo que si la gente logra entender que un ecosistema de emprendimiento, que el producto es el emprendedor, que un ecosistema está creciendo, si el producto final es exitoso, en este caso son los emprendedores, entonces tienes al gobierno dando apoyo, luego tienes a las universidades, luego tienes las aceleradoras, luego tienes las incubadoras, luego tienes los fondos de inversión, luego tienes al corporativo, luego tienes los ángeles inversionistas, cámaras de comercio. Pero si todos logran entender que todos giramos alrededor del emprendedor, si todos logran darle apoyo, en muchas ocasiones lo que termina sucediendo es que tienes a este jugador o a este tratando de perseguir sus propios intereses, su propio ego, sus intereses. Se les olvida que el ecosistema es exitoso si logra girar es alrededor del emprendedor. Sí. Esta fue una definición que me encantó en su momento y creo que con eso cada una de las entidades sabe qué rol, cómo le aporta al emprendedor, al ecosistema, a los emprendedores, y con eso podemos sacar empresas mucho más grandes, mucho más potentes, que generen mayor impacto adelante. Sí, pero además en eso, solo para darle volumen a esa conversación, hay un libro muy bueno que se llama The Startup Communities, que lo hace Brad Feld, que es como el fundador de Techstars, pues uno de los fundadores de Techstars y de Foundry, que tiene como 1000 cosas. Sí. Y él lo que dice es que uno tiene que entender es qué es lo que viene a dar al ecosistema, no a tomar. Entonces, esos espacios de los roles también es yo que doy dentro del ecosistema y no simplemente que tomo el ecosistema. Y si tú lo ves en todo, en términos de cualquier tipo de negocios y de cosas, todo funciona así. Y él lo define así. El libro me parece excelente porque él dice, yo conecto a la persona que sea dentro del ecosistema, pero si está agregando valor, no se quiere tomar, ¿cierto? Porque generalmente la gente lo que pretende es, bueno, ¿yo cómo me beneficio? No, yo qué aporto, yo qué doy dentro de esto. Eso me encanta. Eso es medio bíblico y es dar primero antes de pensar en recibir. Sí. Ese me encanta y no, creo que esa es una definición sobre lo que creo que sucede muchas veces acá, y es que muchos de estos jugadores están buscando primero extraer valor del ecosistema, y creo que esa no es la forma que funciona un ecosistema exitoso. Tú primero tienes que venir a dar sabiendo que el universo tiene la forma de regresarte desde el rol que tú juegues. El universo te va a terminar devolviendo, pero si vienes primero a extraer valor, creo que no te va a funcionar, y, claro, y el mismo ecosistema te termina filtrando. Exacto. Llegó un personaje que vino a robar o a llevarse valor y todavía no ha ayudado a nadie. Creo que no tienes derecho a pedir. Exacto. Está bueno, chévere.